Decíamos ayer que la definición de la nueva gramática no abarca solo los elementos tradicionales, sino también las dinámicas actuales que moldean el español. He dicho también que la evolución del español a lo largo de los siglos es un componente vital para contextualizar la gramática actual, desde sus raíces en el latín hasta su expansión a través de conquistas y colonizaciones. La lengua española ha experimentado transformaciones fonéticas, morfológicas y sintácticas. Cuando les hablé de la importancia de la gramática en el idioma español, he dicho que la gramática, lejos de ser un conjunto abstracto de reglas, desempeña un papel crucial en la comunicación efectiva y en la preservación de la identidad cultural. Luego del concepto de gramática, hemos estudiado y determinado sus partes en fonética, morfología, sintaxis, semántica, los conceptos de cada parte en forma independiente. Ahora desarrollaré un tema importante denominado morfemas y grafemas. Observa. Morfemas y grafemas. Tanto los morfemas como los grafemas son conceptos esenciales en lingüística y gramática. Aquí te proporciono una explicación de cada uno. 1. Morfemas. Los morfemas son las unidades mínimas de significado en la lengua. Son las unidades más pequeñas que pueden tener un significado propio o aportar un cambio de significado a una palabra. 2. Los morfemas pueden ser libres o ligados. A. Morfemas libres son aquellos que pueden constituir una palabra por sí solos y tienen significado independiente. Por ejemplo, en la palabra casa. Casa es un morfema libre porque puede significar una unidad habitacional. B. Morfemas ligados. Son aquellos que no pueden existir por sí mismos y deben unirse a otros morfemas para formar palabras. Los morfemas ligados pueden ser prefijos que se colocan antes de la raíz, como des en deshacer, sufijos que se colocan después de la raíz, como sion en educación, o infijos que se insertan dentro de la raíz, como en algunas lenguas indígenas americanas. Infijo es una partícula it que va al interior de una palabra para modificar su significado o categoría gramatical. C. Ejemplos. Marquitos, pochita, lejitos, osquitar. En español se considera infijo a ité, que forma los diminutivos azuquitar, agüita, Samuelito. Los morfemas pueden ser también clasificados en morfemas léxicos que aportan significado léxico a una palabra. Es decir, morfema léxico es la raíz de la palabra que no cambia. Ejemplo, el lexema libr, L-I-B-R, se mantiene invariable en las palabras libro, librero, librería. Y morfemas gramaticales o desinencias que aportan información sobre la estructura gramatical de la palabra, como género, número, tiempo verbal, entre otros. Dicho de otro modo, morfema gramatical es la parte de la palabra que varía, o sea, la desinencia, que permite completar su significado, como en los ejemplos anteriores escritos con mayúsculas y entre paréntesis. 3. Grafemas, grafías o letras. Los grafemas son las unidades mínimas de estructura o de escritura en un sistema que usa la forma escrita como en el español.
son las representaciones gráficas o símbolos que utilizamos para transcribir los sonidos del lenguaje hablado a la forma escrita. Los grafemas pueden ser letras del alfabeto, signos de puntuación, números, caracteres especiales, entre otros. En algunos sistemas de escritura, como el alfabeto latino utilizado en español e inglés, cada grafema representa un sonido específico del lenguaje hablado. La che y la elle tienen dos grafemas, son dígrafos para un solo fonema o sonido y no cumplen con las normas de un nombre para cada grafema o letra. Sin embargo, en otros sistemas de escritura como los logogramas utilizados en chino mandarín, un grafema puede representar una palabra o un concepto completo. Es importante destacar que los grafemas no siempre se corresponden de manera uno a uno con los fonemas, los sonidos del habla. Por ejemplo, en español, la letra C puede representar diferentes sonidos dependiendo del contexto fonético en el que se encuentre. 4. En resumen, los morfemas y los grafemas son conceptos diferentes pero complementarios en el estudio del lenguaje. Los morfemas son unidades mínimas de significado en la lengua, mientras que los grafemas son unidades mínimas de escritura en un sistema de escritura específico. ¿Cómo distinguir el morfema de una palabra? Morfema es la parte de la palabra que hace variar o complementa a la raíz, como pat o, como la O de pato, como la OS de patos, como la A de pata, para completar su significado, indicando género y número en sustantivos, y en verbos indican también persona, tiempo, modo, para formar nuevas palabras. Ejemplos: yo corro, corría, correré. Algo más sobre grafemas y morfemas. Cuando hablamos, hacemos uso de los diferentes órganos del aparato fonador, como los pulmones, laringe, cuerdas vocales, paladar, lengua, labios, entre otros. Esos sonidos propios del lenguaje es estudiado por la ciencia llamada fonología, cuya mínima unidad de comunicación es el fonema. El fonema es un sonido mínimo, nos permite distinguir un fonema de otro. Es sinónimo de sonido, sílaba. Fonema es cada una de las unidades fonológicas mínimas que pueden oponerse a otras en contraste significativo. Por ejemplo, el fonema S se opone al fonema M y nos permite distinguir el cambio del significado. Cosa de coma, cosa, objeto no determinado, coma, signo de puntuación o estado grave de una persona. El fonema G de la palabra gata hace que distingamos de lata. El fonema P de la palabra paciente nos hace distinguir de naciente. Fonemas y grafemas en español. Fonemas. Los fonemas son las unidades distintivas de sonido en un idioma que permite distinguir significados entre palabras. Dicho de otro modo, son los sonidos del habla que pueden cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, en español, los fonemas P y B son fonemas contrastivos, ya que las palabras como pato, sustantivo, y bato, verbo batir, tienen significados diferentes. Sin embargo, en algunos dialectos o registros del español,
la distinción entre la P y la B puede perderse en ciertos contextos, lo que da lugar a variantes fonéticas. Grafemas. Es importante destacar que en español la correspondencia entre fonemas y grafemas no siempre es 1:1, lo que puede llevar a ciertas ambigüedades ortográficas y pronunciaciones irregulares. Por ejemplo, la letra C puede representar el fonema K como en casa o el fonema Z como en cielo. 3. Relación entre fonemas y grafemas. La relación entre fonemas y grafemas en español puede ser compleja debido a varias razones. A. Correspondencia 1:1. En muchos casos hay una correspondencia directa entre fonemas y grafemas en español. Por ejemplo, la letra M representa el fonema M en palabras como mamá. B. Correspondencia 1:muchos. Algunas letras pueden representar más de un fonema o sonido y viceversa. Por ejemplo, la letra C puede representar el fonema K como en casa, pero también el fonema Z como en cielo. C. Silabación y acentuación. La división de las palabras en sílabas y la colocación de acento ortográfico pueden afectar la pronunciación de las palabras y la relación entre fonemas y grafemas. Por ejemplo, la tilde ortográfica puede cambiar la pronunciación de una vocal, como en papá y papa, mamá y mama, bebé y bebe. D. Dígrafos y letras compuestas. En español hay combinaciones de letras que representan un solo fonema. Estos son los dígrafos como che, l, r, que representan sonidos específicos. Por ejemplo, el dígrafo L representa el fonema Y en palabras como llave. Variantes regionales y sociolingüísticas. La pronunciación de ciertos fonemas y grafemas puede variar según la región geográfica o el contexto sociolingüístico. Por ejemplo, la pronunciación del fonema S puede variar entre S, Z o H en diferentes regiones hispanohablantes. En resumen, la relación entre fonemas y grafemas en español es dinámica y multifacética, y entenderla es fundamental para comprender la ortografía y la pronunciación del idioma, la variabilidad lingüística y la riqueza fonética del español hacen que esta relación sea una parte esencial del estudio lingüístico del idioma. Si por casualidad te encuentras entre un grupo de personas de diferentes ciudades o grupos sociales del Perú o de otros lugares, observarás que cada individuo hace uso de una forma muy peculiar de los fonemas al hablar. Ese uso particular en el habla de cada persona o grupo se llama sonido. El sonido o fonema es la realización particular que cada hablante hace de los fonemas. En cambio, los grafemas son las unidades mínimas, grafemas o grafías de la lengua escrita, y que al igual que los fonemas, distinguen los significados. Recuerda, fonema, representación mental mínima de los sonidos. Grafema, representación mental mínima de la escritura o lenguaje escrito. No olvides esto, es importante. Fonema, representación mental mínima de los sonidos. Grafema, representación mental mínima de la palabra. Letra, representación gráfica y única de los grafemas. Che y elle no son letras, son dígrafos. No pertenecen ya al alfabeto, pero siguen siendo utilizados, no están eliminados del español.
Ortografía. B y V ahora tienen nombres propios. B se llama B, V se llama V. Olvídate de los apodos. Che y elle, ¿cómo se escriben? En casos de mayúsculas se coloca solo la primera letra de los dígrafos. Che, elle, Chincha, Yauca, Chávez. Si va en mayúsculas, se escribe todo con mayúsculas. Chincha, Yauca, Chávez. En la próxima lección trataremos de la letra y las sílabas. Nos vemos mañana.